Bienvenido a este nuevo sitio sobre los procesos de investigación científica. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el proceso de sistematizar la investigación, es decir, plantearse interrogantes, diseñar los objetivos de investigación y determinar si en todo caso aplica las hipótesis en el proceso. Vamos a hacer un recorrido por lo que es desde la idea de investigación ya elaborada. Una vez que tengamos ya la idea clara, determinada, muy bien detallada, procedemos entonces a extraer de esa idea las interrogantes que van a servir de guía en el proceso de investigación. Recordemos que la estructura, más que la estructura, la forma como vamos a plantear, cómo nos van a salir la idea investigativa, puede venir de la inspiración propia del mismo investigador, que parte de un interés propio, o puede ser de una oportunidad que tiene que ver con facilidad de investigación, con nuevas oportunidades que pueda él descubrir, por ejemplo, un nuevo mercado, un nuevo producto hacia el mercado, por ejemplo. Una idea referida a la conceptualizar, es decir, ampliar el conocimiento, ¿no? Pero también puede ser para resolver una problemática existente, la necesidad de cubrir un vacío en un conocimiento específico sobre un fenómeno. Todas estas estructuras o motores impulsadores, motivadores, no generan ideas. Pero una vez que ya la idea está clara, ya está determinada, ya está diseñada, entonces nos planteamos una interrogante que deviene, que deriva de esta idea investigativa. ¿Okay? Y esta interrogante se orienta hacia buscar las respuestas en el proceso de investigación. Es decir, interrogantes que en todo caso nos ayudan a darle respuesta a las dudas de la investigación. Y una de las cosas que tenemos que considerar es que no debemos diseñar estas interrogantes muy generales que queden ambiguas, es decir, abstractas, que no nos indican una guía específica de la investigación. Entonces, el interrogante tiene que ser una guía que nos ayude a moldear el proceso investigativo y nos ayude a plantear los objetivos, en este caso. Y las interrogantes de una u otra forma, en líneas generales, responden a un qué, a un cómo, a un por qué sobre un fenómeno. ¿Qué pasó sobre las ventas que bajaron? ¿Qué pasó sobre el desempeño de los trabajadores en una organización? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó sobre el comportamiento de las pymes? ¿Por qué el emprendimiento fracasa en los primeros 6 meses, por ejemplo? Entonces, ese cómo, ese por qué, es lo que nos ayuda a diseñar las interrogantes. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo pasaron los hechos? ¿Por qué una cosa respecto a la otra? ¿Por qué de la decisión de compras está influenciado o se observa que pudiera estar influenciada, por ejemplo, por niveles altos de publicidad, tradicional o no tradicional? Estas preguntas nos ayudan, esos acrónimos nos ayudan a diseñar las preguntas de investigación. Y en una primera reflexión, y como se lo indiqué antes, no conduce a algo concreto, esa pregunta es demasiado general. Es decir, preguntas como ¿cómo se logra la felicidad laboral en las organizaciones? Son preguntas muy generales. Son preguntas que no nos ayudan a establecer guías de investigación. ¿Cómo lograr la satisfacción de los consumidores en una ciudad, en un producto específico? Esas preguntas son muy generales que no nos ayudan a establecer algo concreto. Preguntas que, por ejemplo, ¿por qué algunos clientes son más leales que otros? Ya es, aunque es general, ya establecen guías, es decir, necesito verificar la percepción de los clientes y necesito verificar el lealtad, es decir,
ambas cosas. Son guías que nos ayudan. Necesito buscar información sobre cómo ser real y percepción de los clientes, por ejemplo. ¿Cómo afecta el clima laboral en el desempeño del trabajador? ¿No? Necesito analizar sobre el clima y que diga que tiene que ver con el desempeño de los trabajadores, por ejemplo. Porque hay personas más satisfechas con su trabajo que otras, por ejemplo. ¿En qué programas de televisión hay muchas escenas infantiles? Cambia con el tiempo los empleados con ambientes estresantes. Los gerentes se comportan más con se comprometen más con su empresa que los obreros, por ejemplo. O sea, son preguntas que de una u otra forma establecen dentro de ellas guías y dejan de ser muy abstractas. ¿Cómo se relacionan los medios de comunicación colectiva con el voto, por ejemplo? Vemos allí la guía, medios de comunicación, nivel de voto, compromiso, y miden dos gerentes y obreros. Sin embargo, las preguntas generales que vimos, aunque siguen siendo generales, debemos de delimitarlas más aún de forma que sugieran o de forma que se extraigan acciones, actividades propias del proceso de investigación. Entonces, preguntas como, por ejemplo, ¿cómo se pudiera caracterizar el liderazgo o cómo es, por ejemplo, el liderazgo en los empleados con funciones de supervisión en organizaciones prestadoras de salud en la región metropolitana? Es una pregunta general, pero más delimitada. ¿Cómo es el liderazgo? Es una pregunta muy general, delimitándola, pero el liderazgo en las personas, los empleados que tienen funciones administrativas, y más delimitado todavía en cuanto a un contexto específico en organizaciones prestadoras de servicios, y más delimitado un contexto geográfico en una región metropolitana de un país. A eso nos referimos cuando diseñamos el interrogante. Tienen que partir de una idea, es decir, debilidades en el proceso de liderazgo, pero vamos a ir delimitándola de lo general y vamos a hacerla menos general, la interrogante. Aunque los interrogantes siguen siendo generales en todo caso. Acá, por ejemplo, vamos a establecer los aspectos, los componentes que deben tener la interrogante. Bueno, ¿cómo se pudiera caracterizar el mismo ejemplo, el liderazgo en los empleados con funciones de supervisión en organizaciones prestadoras de salud en la región metropolitana? Vemos entonces que el liderazgo se convierte en una delimitación temática, es decir, ya estamos delimitando temáticamente y nos sirve el liderazgo que va a ser la guía de investigación, es decir, vamos a investigar sobre el liderazgo, es una delimitación temática. Pero también observamos organizaciones prestadoras de salud. Y esta organización prestadora de salud es lo que se conoce como una delimitación del contexto. Es decir, dónde, ya sabemos el qué, que es el liderazgo, dónde, que son en las organizaciones prestadoras de salud. Una delimitación de contexto y región metropolitana, es decir, una delimitación geográfica. Si ampliamos un poco más, podemos ver que en los empleados con funciones de supervisión tendríamos entonces una limitación en cuestión de la unidad de análisis, la unidad de observación que vamos a medir, la población. ¿A qué población vamos a estar nosotros dirigidos? A los empleados con función administrativa. Entonces, por supuesto, hay varias delimitaciones que desde una idea general debemos de construir una pregunta amplia, general, pero delimitada, al menos temáticamente, a nivel de contexto y geográficamente. En algunos casos, como en el ejemplo, está la unidad de observación, por ejemplo, que son ejemplos, la población, ¿no? Pero en otros casos no es necesario tener en el interrogante la población, porque son preguntas generales. Pero entre más guía nos extraemos del interrogante, es mucho mejor. Entonces, estas preguntas generales, como lo expliqué, deben delimitarse para establecer esas preguntas.
Esas interrogantes, esos ítems que nos van a ayudar a la actividad. Entonces, siguiendo el mismo ejemplo, vemos que la temática, ¿no?, es el liderazgo y que esa temática debemos descomponerla entonces. Es decir, con ayuda de la literatura, de los autores, vamos a descomponer, pero ¿qué voy a observar en el liderazgo? ¿Qué voy a investigar sobre el liderazgo? Nos ayuda entonces la literatura, ¿okay? La teoría, básicamente. Y debemos entonces encontrarnos en la literatura que dentro de los estudios de liderazgo tenemos estilos de liderazgo, competencias actitudinales para el desarrollo de un liderazgo y las competencias cognitivas para el desarrollo de un liderazgo. Hay otras más, se puede componer muchísimas más. Pero allí seleccionamos aquellos componentes que deseamos, que nos interesan como investigadores abordar, de acuerdo a la reflexión que inicialmente esto debe estar conectado con esta reflexión. Es decir, en las debilidades, en la sintomatología que desarrollamos ahí en la idea general, deben estar estos como síntomas de algún problema, de alguna necesidad. Estos componentes del liderazgo deben estar ya expresados o delineados en todo caso, o de una u otra forma mostrados. ¿Ven? Entonces, sobre el primer ítem, estilo de liderazgo, vemos que podemos construir una pregunta. ¿Qué es lo que vamos a estudiar sobre estilo de liderazgo? Bueno, ¿qué estilo de liderazgo se presenta en las organizaciones de salud en la región metropolitana? Fíjense que ya siempre debemos colocar la delimitación contextual allí, la delimitación geográfica. Entonces, ¿qué estilo de liderazgo se presentan? ¿Sí? ¿Cuáles son las competencias actitudinales, que es el segundo componente? ¿Cuáles son esas competencias que se requieren para desarrollar un liderazgo en las organizaciones de salud de la región metropolitana? E igualmente, ¿cuáles son esas competencias de conocimiento cognitiva que se requieren? Fíjense que de allí salen esas preguntas, o estas preguntas ya han salido en la idea general y nos sirven para delinear un proceso de investigación. Es lo que se conoce como el proceso de sistematización de la investigación. ¿Sí? O sea, desde la idea construimos este interrogante, pero de una forma ordenada y estructurada. ¿Sí? Ahora, estas interrogantes ya sistematizadas nos ayudan a establecer los objetivos. ¿Sí? Algunos investigadores con mucha experiencia elaboran los objetivos directamente sin las interrogantes. Y las interrogantes, de una u otra forma, están presentes en la idea, en la reflexión idea, lo que es el planteamiento del problema. Allí están las interrogantes. Pero para hacer una investigación de forma estructurada, sistematizamos a través de interrogantes, la general y la específica, y luego procedemos a establecer los objetivos. Y para los objetivos vamos a establecerlo, vamos a diseñarlo de acuerdo a la técnica SMART muy conocida. Debe ser el objetivo muy específico, debe ser un objetivo medible. Esta técnica se utiliza mucho o se utiliza para las investigaciones de enfoque cuantitativo. ¿Ve? Debe ser realizable, debe ser real el objetivo. No puede establecer un objetivo, medir la felicidad laboral en la organización X, pero esa organización tiene un ámbito total, no solamente de todo el país, sino latinoamericano. Entonces, ¿cómo lo hago? Y en un término de 3 meses. ¿Cómo abordo 10.000, 15.000 trabajadores en un término de 10 meses? Entonces, no es real el objetivo. El objetivo debe ser muy real, pero también debe ser orientado a un resultado. Es decir, necesitamos llevar la lealtad de un índice 0.5 a 0.8, por ejemplo. ¿O qué tanto es, o vamos a identificar el nivel de lealtad de los consumidores? Un resultado. Cuando obtenemos el nivel de lealtad, ya se logra los objetivos. Es decir, tú haces un indicador estadístico o teórico. Pero también debe ser medido en tiempo el objetivo. Es decir, no podemos establecer un objetivo abierto en un tiempo. Debe ser establecido en 12 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, pero que establezca el tiempo de medición. O bien sea en el objetivo, en su definición, o bien sea en lo que es el problema como tal, en el proceso investigativo.
De ahí que, siguiendo el mismo ejemplo, ¿no? La interrogante, ¿cómo se pudiera caracterizar el liderazgo en los empleados con funciones de supervisión en organizaciones prestadoras de salud en la región metropolitana? Esa no fue nuestra primera interrogante. Y de allí, fíjense que se marca en azul parte del objetivo, ¿no? Y aquí obtenemos la misma parte de la interrogante porque el objetivo está totalmente conectado con el interrogante y vemos entonces que para convertirlo en objetivo podemos, dependiendo de lo que deseamos alcanzar en investigación, podemos decidir analizar el liderazgo de los empleados con funciones de supervisión o evaluar el liderazgo o determinar el liderazgo, esa es la tipología del liderazgo, o conocer el liderazgo o comprender el liderazgo bajo un enfoque más cualitativo, por ejemplo. Entonces son propósitos, son objetivos y que se extraen directamente de las interrogantes. Por eso que una vez establecida la interrogante, los objetivos están claramente ya mostrados en el proceso. Y es lo que se conoce como el proceso de sistematizar la investigación. E igualmente con los componentes de estilo de liderazgo, extraemos un objetivo, identificar los estilos de liderazgo presentes en las organizaciones de salud, establecer las competencias actitudinales que requieren desarrollarse para el liderazgo, describir las competencias cognitivas de conocimiento, que fue el tercer componente. O sea, allí vemos que de estos segundas interrogantes igualmente se extraen lo que conocemos como objetivos específicos. Y allí vemos claramente la estructura, vemos la sistematización que tenemos en el proceso investigativo. Y acá vamos a ir sistematizando, es decir, el objetivo, identificar los objetivos de liderazgo, tenemos el objetivo general, analizar el liderazgo en los empleados con funciones de supervisión, nuestra variable que ya está identificada, que es la temática de estudio principal, que es el liderazgo, ¿okay? Tenemos de una u otra forma cada uno de los objetivos, la dimensión que se constituye en el componente que describimos. Es decir, identificar los estilos de liderazgo, la dimensión es estilo de liderazgo. Es decir, voy a estudiar los estilos de liderazgo, voy a estudiar las competencias actitudinales para el desarrollo de un liderazgo. Y la debo acompañar con una definición teórica, es decir, ¿qué dicen los autores sobre los estilos de liderazgo? ¿Cuáles son esos estilos de liderazgo? ¿Cómo se desarrollan? ¿Cuáles son los comportamientos asociados a cada estilo, por ejemplo? Debo de colocar una definición clara de uno, dos, tres autores, qué dicen los autores en consenso sobre los estilos de liderazgo, sobre las competencias actitudinales. Y así con cada uno de los objetivos que hemos diseñado. Es decir, con esta estructura ya tenemos sistematizado mi objetivo general, mi variable temática de estudio, mis objetivos, propósitos específicos que se derivan y se conectan con el objetivo general, las dimensiones que son las temáticas que voy a estudiar y los autores que me van a ayudar a entender cada una de esas dimensiones. ¿Sí? En algunas investigaciones se formulan hipótesis, no en todas son necesarias. La hipótesis, aunque algunos investigadores dicen que para cualquier investigación debe formularse hipótesis, no necesariamente. Las hipótesis se formulan en función del alcance de la investigación. Si mi propósito es caracterizar el perfil del consumidor, yo no necesito hipótesis, porque mi propósito es caracterizarlo, es cómo es diseñar el perfil del consumidor, básicamente. ¿Cómo es el clima laboral en una organización? Yo no necesito una hipótesis porque mi proyecto es conocer el clima, describir el clima en sus componentes. Ahora, si mi propósito es qué tanto afecta el liderazgo en el clima, yo necesito una hipótesis, porque es una investigación, un propósito causal. Entonces, en algunas investigaciones se puede, sin embargo, no quiere decir que en las investigaciones descriptivas se usa una hipótesis, no se ha negado. Pero
no es necesario. Es un poco lo que hay que aquí puntualizar. ¿Ves? Entonces, entender la hipótesis como explicaciones tentativas de un fenómeno, de una temática estudiada, y se enuncian como proposiciones afirmativas, puede ser afirmativas o negativas, pero proposiciones afirmativas que afirman, que concluyen tentativamente. Y estas explicaciones sobre qué, sobre las interrogantes. Es decir, si yo me planteo, ¿no?, cuáles son los estilos del liderazgo presente en estas organizaciones, ¿no?, yo puedo darle una explicación tentativa a esa interrogante, que el estilo más frecuente o más usado, que se muestra con más fuerza, es el estilo autocrático, por ejemplo. Entonces, bajo esta afirmación planteo una hipótesis inicial, porque la hipótesis, repito, es una respuesta tentativa a cada una de las interrogantes. Repito, no todas las investigaciones, no todos los interrogantes requieren necesariamente una hipótesis. Ahora, ¿cuáles son las características que debe tener la hipótesis? Hay que entender que son respuestas provisionales, es decir, no son respuestas conclusivas, y el investigador necesita establecer que esa hipótesis puede desecharse en el proceso investigativo o en los resultados. Ahí cuando se rechaza esa hipótesis, y hay que entender que no tenemos que enfrascarnos en hipótesis, en hipótesis, en hipótesis. Las hipótesis se plantean de una u otra forma tentativa. ¿Ves? Entonces, una de sus características, que puede ser desechada en cualquier momento de la investigación, indican lo que tratamos de probar, es decir, dónde vamos a dirigir. Son guías de investigación y se definen como exactamente explicaciones. Así como que las investigaciones policiales se plantean hipótesis en su proceso de investigación, pero dentro ¿qué es lo que intentan probar? Y en el proceso puede ser que salgan otras evidencias, otras cosas. Entonces, por supuesto, la investigación inicia con algunas hipótesis, pero el investigador tiene que estar claro de que en cualquier momento la hipótesis puede ser desechada. Y estas hipótesis deben derivarse de la teoría existente en el enfoque positivista. Recordemos que el enfoque positivista se plantea como la única razón de ser es el ser cognitivo existente. Pero, por supuesto, no podemos plantear una hipótesis de que el perfil del consumidor está planteado por por cómo amanece la luna o el sol, por ejemplo, o cómo amanece la lluvia. No, debe derivarse de la teoría existente sobre el perfil de consumidor, ¿okay?, sobre clima laboral, sobre la temática o la dimensión, de acuerdo a los objetivos específicos de los interrogantes. Entonces, la hipótesis debe responder a la teoría que hemos buscado sobre esa temática. Y la teoría nos va a ayudar a establecer esas hipótesis. Entonces, aquí debe responder a una necesidad de probar una suposición. No planteamos una hipótesis por plantearla. Es decir, una investigación que plantea una hipótesis y no, en el proceso investigativo no se observa que se trata de probar la hipótesis, entonces la hipótesis no tiene sentido en el proceso investigativo. Por eso es que establecemos que no todas las investigaciones necesariamente establecen o requieren una hipótesis. Y mi propósito es describir el perfil del consumidor, y me planteo una hipótesis que el perfil del consumidor está impactado, está determinado por el sexo, la edad, por ejemplo. Y en el proceso investigativo no trato de probar que en verdad es eso, de que está determinado por eso, sino que busco otros propósitos, otros objetivos. Entonces, ¿para qué la hipótesis? A eso me refiero. O sea, el proceso debe conducir a probar esta suposición inicial. ¿Okay? Y para ello debemos considerar diferentes clases de hipótesis. Hay muchas clases de hipótesis. Sin embargo, en los textos de Bernard, en los textos de Sampieri, existen algunas clases de hipótesis que son las más comunes.
Y dentro de esta hipótesis tenemos la hipótesis de investigación, o conocida también como hipótesis de trabajo, o conocida también como otras hipótesis alternativas. Tenemos las hipótesis nulas, que tratan de establecer una guía específica redactada de forma negativa. La hipótesis descriptiva, ¿okay? Y la hipótesis más bien alternativas, que son prácticamente hipótesis de trabajo e hipótesis estadística. Entonces, las hipótesis de trabajo generalmente se coloca como el símbolo H mayúscula y la A, aunque mayúscula, más pequeña, o H1 si son varias hipótesis de trabajo. Si tengo 5 hipótesis de trabajo, H1, H2, H3, H4, H5, ¿no? Identificando cada uno en hipótesis de trabajo. Entonces, esta hipótesis, que es una hipótesis inicial, plantea al investigador dar una respuesta anticipada al problema objetivo de la investigación. Es decir, al objetivo general o al objetivo específico. Si tengo 5 objetivos, una hipótesis por cada objetivo, H1 hasta el H5, por ejemplo. Entonces, pero que está relacionada con la pregunta de investigación, con el interrogante de investigación. ¿Bien? Que son hipótesis de trabajo, que solamente la respuesta a la hipótesis va a estar en la respuesta del objetivo. Cuando yo, en el proceso investigativo, respondo al objetivo, en las conclusiones, cuando uno concluye por objetivo, las conclusiones por objetivo, las recomendaciones por objetivo, estoy dando respuesta a la hipótesis de trabajo, porque está conectada con el objetivo. Por ejemplo, supongamos que el investigador tiene interés en analizar el problema del desempeño en una organización. Entonces, se pudiéramos plantear una hipótesis que las principales causas de desempeño están determinadas por los estilos de liderazgo. Una hipótesis. Pero en función de eso, esto tiene que estar conectado con los objetivos. ¿Okay? Otra hipótesis, el desarrollo de las competencias actitudinales en los niveles de posición favorecen el desempeño. Son hipótesis de trabajo, son hipótesis de investigación. ¿Sí? La hipótesis nula, que está simbolizada por H y el 0 como símbolo de nulo, ¿no? Son hipótesis que indican que la información a obtener es contraria a la hipótesis de trabajo. Si yo me planteo acá una hipótesis de trabajo, ¿no? La hipótesis nula es exactamente lo contrario a la hipótesis de trabajo, que es lo conocida como hipótesis alternativa. Por ejemplo, el fenómeno de desempeño en las organizaciones de salud no está determinado por los estilos de liderazgo. El desempeño en las organizaciones de salud no está relacionado con las competencias actitudinales en los niveles de supervisión. Es decir, es parte de una negación de la hipótesis alternativa o de la hipótesis de trabajo. Generalmente, en algunas investigaciones no necesitamos hipótesis nulas, sino trabajamos con las hipótesis de trabajo. Por eso se llama más que hipótesis alternativas, se consideran hipótesis de trabajo o hipótesis de investigación cuando ellas se presentan solas, no acompañadas de una hipótesis nula. ¿Okay? Tenemos entonces la hipótesis descriptiva, que igualmente se simbolizan con H1, H2, H3 en función del número y son aquellas que suponen algunos rasgos específicos, algunas características, ¿no? Que no implican causa-efecto ni determinantes, ¿no? Sobre un hecho, sobre una situación específica. Por ejemplo, las principales características de los consumidores de telefonía celular en la ciudad de Santiago están definidas por el sexo, la edad y el nivel socioeconómico. Es una hipótesis descriptiva, que no implica tener una hipótesis, no necesita tener una hipótesis nula y nada que ver. O sea, ella sola, que su objetivo es describirla. Se describe y se responde a la hipótesis cuando el objetivo se haya respondido, el objetivo que tenga que ver con esa hipótesis. La decisión de compra en los usuarios de servicios de delivery está caracterizada por el nivel de decisión. Y si coloca no determinada, porque si lo coloca está determinada, ya es una hipótesis de trabajo. ¿Okay? Entonces,
más bien describe la decisión de compra de los usuarios de dividendos. ¿Okay? La hipótesis estadística, que igualmente se simboliza con H1, H2, H3, ¿okay? Son hipótesis formuladas en términos estadísticos específicos. Por ejemplo, el 25% de las empresas pymes en la región metropolitana están despidiendo a su personal producto de la baja de las ventas. Por ejemplo, de una hipótesis que se necesita, para corroborarla, se necesita un tratamiento estadístico para eso, un cálculo, para verificar si es el 25% o no, ¿okay? O si es mayor o si es menor. El proceso de evaluación de personal demuestra que un 80% tiene resultados aceptables. Para corroborar la hipótesis necesita verificar todo el proceso estadísticamente, ¿okay? Y verificar si esos resultados aceptables miden o totalizan un 80%. ¿Okay? Entonces ahí vemos cómo las hipótesis nos ayudan, nos guían en el proceso de investigación, pero tiene que estar conectado. Las interrogantes, mis objetivos y las hipótesis que se derivan de esas interrogantes tienen que estar conectadas. ¿Okay? Si no, no hemos sistematizado, no hemos estructurado el proceso de investigación. La decisión de compra mantiene una correlación positiva alta respecto a la imagen de la organización, por ejemplo. Ya son hipótesis que implican, por ejemplo, estadísticas para correlacionar variables. Entonces, la hipótesis estadística se puede diseñar, pero necesita un tratamiento estadístico para poderla verificar, no un tratamiento teórico ni de simple responder los objetivos a través de las conclusiones, por ejemplo, como la hipótesis descriptiva o las mismas hipótesis de trabajo. ¿Bien? Entonces, para establecer lo que se conoce como prueba de hipótesis, ¿no? Debemos establecer sí el tratamiento estadístico. De un procedimiento para probar hipótesis es estadístico. Por ejemplo, necesitamos primeramente formular hipótesis, que consiste en plantear las hipótesis nulas y las hipótesis alternativas. Necesitan entonces ambas. La prueba de hipótesis requiere una hipótesis nula y su hipótesis alternativa. ¿Okay? No necesitamos hipótesis descriptivas. Las hipótesis descriptivas no se someten a prueba de hipótesis, sino a través de conclusiones. Elegir la prueba estadística adecuada. Hay muchas pruebas estadísticas, el estadístico Z, el estadístico T, el ANOVA, por ejemplo, son pruebas estadísticas que se pudieran utilizar para verificar la hipótesis. Si la hipótesis se acepta o no se acepta. Y luego definir el nivel de significación, que es el nivel en que se va a aceptar o no la hipótesis, que generalmente se simboliza con alfa 0.01, con un nivel de confianza del 99%, por ejemplo, un alfa del 0.05 con un nivel de confianza del 95% y un alfa del 0.10 con un nivel de confianza del 90%. Son los tres niveles más comunes, no quiere decir que se puede establecer otro nivel de confianza, de significación. ¿Okay? Luego, recolectar los datos de la muestra, por supuesto, obtener la muestra, por supuesto, y luego estimar la desviación estándar de esa muestra que hemos recolectado, que se puede utilizar bajo esta fórmula, ¿no? O sea, qué tanto están los datos dispersados, en todo caso, que me permiten establecer una homogeneidad en los datos, ¿no? Transformar la media de la muestra en valores Z o valores T en función del estadístico que hemos utilizado. ¿Ven? Y por supuesto tomar la decisión estadística, comparar esos valores, ¿no?, respecto a los valores críticos, que es valor de la tabla de valores Z o la tabla de valores T, por ejemplo, en función del nivel que es el significación que hemos elegido y en función del estadístico que hemos seleccionado, ¿no? Y luego concluimos, rechazamos o aceptamos la hipótesis de trabajo que se rechaza o se acepta es la hipótesis nula. Si se rechazamos la hipótesis nula, quiere decir que la hipótesis alternativa se acepta. ¿Bien? Entonces, esta prueba de hipótesis solamente es cuando necesitamos corroborar, aplicar el tratamiento estadístico para ello. Las hipótesis descriptivas, las hipótesis de investigación de trabajo,
solas por sí no necesitan prueba de hipótesis. Para establecer una prehipótesis necesitamos entonces hipótesis nula e hipótesis alternativa. Cuando en nuestra investigación tenemos hipótesis nula e hipótesis alternativa, necesitamos una prueba de hipótesis y se hace bajo un tratamiento estadístico. ¿Okay? Entonces, para probar la hipótesis necesitamos identificar la variable, el concepto. ¿Cuál es la variable? En este caso, la variable es el liderazgo. Porque estas hipótesis tienen que ver con el liderazgo, con nuestras variables. Entonces, pero necesitamos entonces conocer qué es una variable, qué son variables, cómo las identificamos, cómo las diseñamos. Este entonces tema sí lo vamos a conocer en otra oportunidad, en otro vídeo. Entonces, por supuesto, los invito a seguir estos contenidos. ¿Okay? Bueno, que pasen muy buen día. Hasta luego. Nos vemos entonces en el próximo vídeo.